Hola a todos, es un gusto enorme estar acá. Mi nombre es Carlos Andrés Sánchez Vallejo, soy médico, especialista en medicina interna y especialista en cardiología de adultos. Trabajo como cardiólogo clínico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Colombia, y el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo del paciente con fibrilación auricular y comorbilidades centrados en el manejo anticoagulante de estos pacientes. Muchas gracias. Vamos a hablar en este momento de anticoagulación en situaciones especiales, anticoagulación en paciente con comorbilidades y cuáles son algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta en estos pacientes. Les presento mis conflictos de interés, doy presentaciones para estos laboratorios, pero lo que les voy a mostrar pues fundamentalmente es lo que está escrito en la literatura médica. Entonces, empecemos por decir que el paciente con fibrilación auricular habitualmente no tiene solo fibrilación auricular, es un paciente que puede tener falla cardíaca, es un paciente que puede ser obeso, que puede ser diabético, tener anemia, consumo pesado de alcohol, ser de edad avanzada, tener apnea del sueño, tener trastornos tiroideos, tener ciertas condiciones genéticas que lo llevaron al desarrollo de la fibrilación auricular, tener alguna valvulopatía, tener alguna enfermedad pulmonar o ser hipertenso. De tal manera que el paciente con fibrilación auricular viene en un paquete que hace que las decisiones de tratamiento puedan llegar a ser complejas. Entonces, el paciente con fibrilación auricular no solo tiene una comorbilidad, no solo viene hipertenso, no, sino que además puede ser hipertenso, diabético, renal crónico, dislipidémico, con falla cardíaca. Y el problema que hay es que entre más comorbilidades tenga el paciente, mayor será su riesgo. Fíjense ustedes que los pacientes mayores tienen mayor acumulación de comorbilidades, de tal manera que es raro, ¿sí? O un poco menos probable encontrar un paciente mayor de 75 años que solo tenga una condición adicional. Lo habitual es que estos pacientes tengan dos, tres o más comorbilidades que hacen que a veces las decisiones puedan ser un poco más complejas. Entonces, vamos a centrar en tres tipos de pacientes porque pues hablar de cada una de las comorbilidades implicaría un tiempo enorme, pero vamos a hablar del paciente con fibrilación auricular que está en edad avanzada, el paciente renal crónico y el paciente con enfermedad coronaria. Entonces, empecemos por hablar del paciente con edad avanzada. La fibrilación auricular es una enfermedad de los viejitos. Y entre más envejece la población, mayor es la prevalencia de fibrilación auricular en el mundo. Fíjense ustedes cómo a medida que aumenta la edad, la prevalencia de la arritmia aumenta también. De tal manera que lo que vamos a tratar finalmente son pacientes mayores, porque es una enfermedad que es de ese tipo de población. ¿De acuerdo? Y el gran problema que hay es que hay una disociación teórico-práctica. ¿Qué significa esto? Miren ustedes, entre mayor es la edad del paciente, mayor es el riesgo de ACV. Pero llega un punto alrededor de los 60 años en el que al paciente se le deja o se le suspende la anticoagulación, se le deja de anticoagular. ¿Por qué? Porque aquí el médico percibe que el riesgo de anticoagular es mayor al beneficio. Cuando estamos viendo que el paciente tiene mayor riesgo de ACV y deja de anticoagularse, deja de ser anticoagulado. Luego tenemos una población con necesidades insatisfechas, una población de alto riesgo que no está recibiendo el tratamiento apropiado. Eso es lo que yo llamo una disociación teórico-práctica. Sabemos que tienen más riesgo, pero no tomamos acciones para reducirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las estrategias de tratamiento en este caso? Cuando miramos la opción de brindarle a los pacientes anticoagulantes orales directos en comparación con warfarina, en general encontramos que el paciente que tiene anticoagulación oral directa, estamos hablando de pacientes mayores, tiene un riesgo de ACV isquémico equiparable, es decir, es no inferior en estos pacientes mayores, recibir anticoagulantes orales directos en comparación con warfarina, pero sí se asocia con mayor seguridad, reducción de hemorragia intracraneal concretamente, sin cambios importantes en hemorragia mayor. Es decir, estamos diciendo que el paciente mayor se beneficia de ser anticoagulado, pero no lo hacemos, y no lo hacemos por miedo. Afortunadamente, desde hace algunos años tenemos anticoagulantes orales directos y sabemos
que cuando se anticoagula un paciente mayor, tenemos menor riesgo de sangrado intracraneal en comparación con warfarina, con una protección similar para ACV isquémico. Entonces, eso debería ser una idea suficientemente clara para que no tengamos temor de anticoagular los pacientes. ¿Qué pasa con el paciente que se está cayendo? ¿Qué pasa con el paciente que tiene riesgo de caídas? Eso se ha estudiado. Sabemos que el riesgo de caídas elevado es un predictor independiente de hemorragia intracraneal, claro que sí, y de manera estadísticamente significativa, como lo es el ACV previo también, o como lo es tener un sangrado mayor previo. Esos son predictores de sangrado, por supuesto. Pero la tasa de ACV isquémico en un paciente que tiene alto riesgo de caídas también está aumentada. Seguramente las comorbilidades, seguramente las condiciones que tiene este paciente no solo lo predisponen a caerse, sino que también son pacientes cuyo riesgo de ACV es más alto. Luego, entre más alto es el riesgo de ACV, mayor es el beneficio de recibir tratamiento anticoagulante. ¿De acuerdo? La tasa de hemorragia intracraneal por 100 pacientes año entre los pacientes de alto riesgo de caídas es de solo 2.8 en comparación con 1.1 para el resto de pacientes. Pero miren cuál es la tasa de ACV isquémico entre pacientes con alto riesgo de caídas, 13.7 por 100 pacientes año. Y en comparación con el resto de pacientes, pues el riesgo está casi duplicado. De modo que estos pacientes se benefician del tratamiento anticoagulante y lo que se ha visto en general con la prescripción de warfarina específicamente, porque estos datos todavía no han sido, digamos, elaborados de manera clara con los anticoagulantes orales directos, pero pues sabemos que son más seguros que la warfarina, es que es una estrategia útil, eficaz en prevención de ACV, incluso en pacientes con alto riesgo de sangrado, de caídas, perdón, y que el riesgo de hemorragia intracraneal no se aumenta simplemente por recibir el anticoagulante, sino por las comorbilidades que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Y un elemento importante a la hora de la toma de decisiones es cómo se comporta el INR. Pacientes, y uno tiende a pensar que inicialmente cuando reciben la anticoagulación tiene INR en rango terapéutico. Estos pacientes generan una falsa sensación de seguridad en el médico que al tener valores iniciales de INR adecuados, cree que ese paciente se va a seguir comportando de la misma manera. Y lo que vemos en esta gráfica es que no. ¿Qué vemos en esta gráfica? Les voy a poner este ejemplo. Pacientes cuyos INRs estaban entre 2 y 3, es decir, en rango terapéutico, el 100% de las mediciones en los primeros 6 meses tienen una probabilidad menor al 40% en el siguiente año de tener un TTR del 80%. Estamos diciendo que tener un paciente bien anticoagulado con warfarina no me predice que va a seguir bien anticoagulado con warfarina. De tal manera que hay que tener el ojo bien puesto y hay que saber escoger la mejor estrategia de anticoagulación. Porque ya sabemos que esos pacientes deben ser anticoagulados. Sabemos que da miedo anticoagularlos, que por eso los médicos no lo están anticoagulando. Pero también sabemos que anticoagular a un paciente reduce el riesgo de ACV y que en el caso de los anticoagulantes orales directos resulta ser más seguro que el caso de la warfarina. De tal manera que pacientes mayores tienen mayor riesgo de ACV, pacientes mayores, incluso con alto riesgo de caídas, tienen mayor riesgo de ACV. La anticoagulación per se no se asocia de manera estadísticamente significativa con mayor riesgo de hemorragia intracraneana y por tanto estos pacientes deben ser anticoagulados. ¿Cuál sería la mejor estrategia de anticoagulación? Algún DOAC, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, porque tienen menor riesgo de hemorragia intracraneal y no tienen la complicación del INR que les estaba mencionando. Pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica, sí es una combinación muy frecuente, más o menos estaríamos diciendo que uno de cada 3 pacientes con fibrilación auricular tiene enfermedad renal crónica de algún grado. Y esto implicará ajustar dosis y esto implicará escoger la mejor estrategia anticoagulante. Entonces, es algo que debe ser revisado periódicamente en los pacientes renales crónicos. Sabemos nosotros que entre más baja la tasa de filtración glomerular, mayor es el riesgo de ACV. Eso significa algo parecido a lo que les decía para los pacientes mayores. Entre más enfermo sea el paciente, más se beneficia la anticoagulación. Entre más viejito, más se beneficiaba y entre más enfermo esté el riñón, más se beneficia. El problema
es que hace que las decisiones sean un poquito más complejas. ¿Qué nos dice la guía qué nos dice la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, el statement sobre anticoagulantes orales directos? Dice, mire, en general, usted puede utilizar cualquiera de los anticoagulantes orales directos cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 30 mililitros por minuto. Cualquiera, pero a la dosis apropiada, doctores. Entonces, en el caso de dabigatran, pues debemos decir que el estudio RELY no aleatorizó a los pacientes a una dosis u otra dabigatran ajustada de acuerdo a la función renal. Simplemente fue una aleatorización en la que el paciente recibió warfarina, 150 miligramos cada 12 horas o 110 miligramos cada 12 horas de dabigatran y no se ajustó de acuerdo a la función renal. Por tanto, sabemos simplemente que pacientes con más de 30 mililitros minuto pueden recibir dabigatran y la dosis dependerá de otros factores propios del paciente. En el caso de rivaroxaban, todo paciente que tenga más de 50 mililitros minuto debe recibir 20 miligramos una vez al día y pacientes que tengan tasa de filtración glomerular por debajo de 50 deberían recibir 15 miligramos una vez al día. Y en el caso de apixaban, tampoco se hizo una aleatorización de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, pero se tiene en cuenta que el paciente tenga 2 de 3 criterios. Edad mayor a 80 años, peso menor a 60 kilos o creatinina mayor a 1.5. Si el paciente tiene 2 de 3, debería recibir 2.5 miligramos 2 veces al día y si tiene solo 1 o 0, debería recibir 5 miligramos cada 12 horas. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que les hablé de 30 mililitros minuto hasta ahí, porque eso fue lo que incluyeron los estudios. En el caso del Aristóteles, que es el estudio de apixaban, incluyeron pacientes hasta 25 mililitros minuto, pero digamos que para efectos prácticos hablamos de 30. Entonces, hasta 30 usted puede utilizar cualquiera. Por debajo de 30 no use dabigatran, porque 80% del dabigatran se excreta por el riñón y eso hace que se acumule mucho fármaco en el paciente y aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Por debajo de 30 usted podría utilizar rivaroxaban 15 miligramos una vez al día o apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día. Pero es muy importante que tenga en cuenta que estos datos son de modelos farmacocinéticos y no fueron los pacientes incluidos en los estudios, pero está recomendado por las distintas sociedades científicas. Y algo muy importante que mencioné, que olvidé mencionar, pacientes con menos de 15 mililitros minuto o pacientes en diálisis, a la luz de la evidencia actual y pese al aval de la FDA para el uso de apixaban, por ahora hay mucha discusión sobre esto, la Sociedad Europea de Cardiología aún no lo recomienda. Faltan datos para saber si es seguro utilizar estos anticoagulantes en pacientes en diálisis. Sabemos del estudio Rocket con rivaroxaban que pacientes tratados con la dosis baja no tenían mayor riesgo de ACV, es decir, les iba igual de bien que los pacientes que recibían la dosis plena. Por supuesto, cuando la dosis de rivaroxaban había sido ajustada de acuerdo al parámetro de la tasa de filtración glomerular, es decir, es seguro utilizar esa dosis disminuida, tanto por prevención de ACV, que es el objetivo principal y es el desenlace de eficacia, como por desenlaces de seguridad, en los cuales los pacientes que recibían la dosis reducida no tenían menor riesgo, no tenían mayor riesgo de complicaciones en comparación con los pacientes que recibían la dosis estándar. Es decir, se puede sentir uno tranquilo de utilizar la dosis reducida de rivaroxaban en pacientes que tienen menos de 50 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular. Absolutamente sí, porque eso es lo que mostraron los datos y el estudio fue consistente en que los pacientes que reciban 15 una vez al día o 20 una vez al día les iba igual de bien en cuanto a eficacia y seguridad. En el caso de dabigatran, les mencionaba yo cómo este medicamento depende mucho de la función renal, porque es un medicamento que se excreta en un 80% por el riñón. Entonces, básicamente en el tema de dabigatran hay que tener en cuenta que los extremos de función renal se comportan un poco de manera distinta a como uno esperaría para el global de la población. ¿A qué me refiero con esto? 150 miligramos de dabigatran 2 veces al día en general es superior en prevención de ACV isquémico en comparación con warfarina. Pero cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 80, se comporta igual a warfarina. ¿De acuerdo? Y eso es bien importante tenerlo presente. ¿De acuerdo? Y en el caso de seguridad, sangrado, sabemos que la dosis de 110 miligramos cada 2 horas de dabigatran, lo sabemos por el estudio RELY en su totalidad, es mucho más seguro que warfarina.
pero cuando el paciente tiene tasa de filtración glomerular baja, se comporta de manera muy parecida a warfarina y a los 150 miligramos de dabigatran. Entonces, simplemente esto es para que tengan en cuenta que en los extremos de función renal, que para lo que les estoy mostrando en esta gráfica es más de 80, menos de 50, el comportamiento de las dosis de dabigatran es un poquito distinto a lo que veíamos para la población total incluida en el estudio RELY. En el caso del Aristóteles vemos algo muy parecido a lo que veíamos en el Rocket, y es que en general la dosis reducida de apixaban se comportaba de manera muy parecida a cómo se comportaba la dosis estándar. El gran problema es que la muestra poblacional es pequeña de pacientes que recibían la dosis reducida. Si miramos por tasa de filtración glomerular, que no es el parámetro que ellos tuvieron en cuenta para ajustar la dosis, vemos en general que apixaban se comportaba en el desenlace de eficacia de manera consistente en los espectros de función renal, siendo pues una molécula muy buena en distintos grados de compromiso renal para el desenlace de eficacia. Y para el desenlace de seguridad, sangrado mayor, los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular por debajo de 50 mililitros minuto eran pacientes que mostraban un perfil de seguridad mayor que pacientes con una función renal buena. Es decir, pareciera de que a uno la idea de que en los pacientes que tenían el riñón un poco más enfermo, la opción de apixaban podría ser mejor que warfarina porque reducía las complicaciones hemorrágicas. Aquí el gran problema y la inquietud que queda es que en el estudio Aristóteles los pacientes que recibían warfarina tuvieron una tasa de sangrado un poquito mayor que en el resto de estudios. Por tanto, no sabemos si es que fue porque ese grupo de warfarina sangró más o si realmente es porque con menos de 50 mililitros de minuto en efecto apixaban es más seguro que warfarina. Es algo que no se podría afirmar a la luz de los datos que hay actuales, pero en general el mensaje es que tanto apixaban como rivaroxaban se comportaban de manera consistente en los distintos espectros de función renal, algo que de pronto no era tan claro para el caso de dabigatran. Y un mensaje importantísimo: no baje la dosis del anticoagulante si el paciente no tiene indicación. ¿De acuerdo? En el caso de rivaroxaban les dije que la dosis es de 15 una vez al día cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 50. De lo contrario, la dosis es 20. En el caso de apixaban les dije que la dosis se baja a 2.5 miligramos cada 12 horas cuando el paciente es mayor de 80 años, pesa menos de 60 kilos y tiene una creatinina mayor a 1.5. Si tiene 2 de 3 criterios, se debe bajar la dosis. Pero si no, no. ¿Qué pasa si yo bajo la dosis sin que el paciente tenga indicación de bajar la dosis? Aumenta el riesgo de ACV isquémico. Recuerden que nosotros anticoagulamos pacientes para prevenir ACV. Por tanto, si yo uso dosis inapropiadas y lo que hago es ganarme mayor tasa de ACV, es una conducta inapropiada desde el punto de vista médico. ¿De acuerdo? Y terminaré por decirles que la evidencia sustenta el uso de anticoagulación en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis. Miren que pues, estos son datos con warfarina. Anticoagular pacientes en general reduce ACV, reduce muerte cardiovascular y reduce muerte por todas las causas en pacientes que no están en diálisis. En pacientes que están en diálisis, la anticoagulación con warfarina no ha demostrado reducción de ACV ni reducción de mortalidad cardiovascular. Por tanto, hay serias dudas sobre el beneficio de anticoagular pacientes en diálisis, porque el objetivo de anticoagular, como ya les dije, es prevenir ACV, pero warfarina no ha demostrado que esto ocurra de manera consistente. Y aún faltan datos para poder utilizar los anticoagulantes orales directos en este escenario. Es posible que en el futuro los tengamos, concretamente con apixaban y rivaroxaban, sí es posible, pero a la fecha no los hay, y estos pacientes deben ser manejados de manera conjunta por cardiología y nefrología para definir el beneficio clínico neto de anticoagular, ya que los datos no son claros en que debamos anticoagular a todos los pacientes que están en diálisis. Y esto tiene que ver con que el paciente que tiene enfermedad renal crónica terminal o en un estadio G5, sus principales causas de mortalidad no parecen ser ateroscleróticas y parecen tener que ver con otros factores como arritmia, muerte súbita, calcificación arterial y demás. Y este paciente, por ende, probablemente el impacto anticoagular no sea tan grande. Entonces, faltan datos entre 15 y 30 mililitros minuto. Por modelos farmacocinéticos podemos utilizar rivaroxaban 15 miligramos una vez al día y apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas.
Y en diálisis no tenemos datos aún que nos permita hacer una conclusión clara. Para terminar, les voy a hablar de enfermedad coronaria, algo rápido, sencillo, y es que inicialmente habíamos pensado que el paciente que tiene fibrilación auricular y que se le pone un stent porque hace un infarto podría beneficiarse de recibir triple terapia. Triple terapia significa anticoagular más aspirina y clopidogrel. ¿Por qué se pensó en esto? Porque cuando se intentó dar solo antiagregación dual a los pacientes que tienen FA, encontramos que aumentaba la ACV. O sea, el paciente que tiene FA y se le da aspirina y clopidogrel, le da más ACV que al que está anticoagulado. Por eso no es una opción cambiar el anticoagulante por doble antiagregación en FA. Entonces, por un lado, no podíamos a un paciente con FA dejarlo solo doblemente antiagregado porque iba a aumentar la tasa de ACV. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos viendo en esta gráfica. Entonces, con base en esto, como no puedo dejar el paciente solo doblemente antiagregado, sino que necesita anticoagulación, pero si yo lo dejo solo anticoagulado, puedo tener mayor trombosis del estento, mayor tasa de reinfarto, se pensó en diseñar estudios que combinaran anticoagulación con antiagregación. El primero fue el WOEST, que no lo traigo acá para, pues, con miras de ser un poco más conciso, pero básicamente demostró que quitar la aspirina y dejar solo clopidogrel más warfarina tenía menor riesgo de sangrado y no aumentaba el riesgo de infarto. Entonces todo el mundo dijo, buenísimo, ¿qué pasará con los nuevos anticoagulantes o con los anticoagulantes orales directos? Pensando en esto, diseñan el estudio Pioneer, que es el estudio con rivaroxaban, en el que se utilizaron distintos protocolos y que a grandes rasgos mostró que los pacientes que recibían triple terapia, o sea, warfarina más aspirina más clopidogrel, tenían mayor riesgo de sangrar. Era la estrategia más segura cambiar esa triple terapia por modelos en los que se utilizara anticoagulación combinada con clopidogrel. Y yo quisiera centrarme en el Pioneer, en el grupo de pacientes que recibió rivaroxaban combinado con un simple antiplaquetario que fue de manera predominante clopidogrel. Este brazo, por favor, olvídenlo porque esta dosis de rivaroxaban no tiene evidencia en FA. Y los pacientes que recibieron los 15 miligramos una vez al día más el clopidogrel, pues fueron pacientes que es este grupo rosado un poco más oscuro, tuvieron menor tasa de sangrado que los pacientes que recibían triple terapia, sin aumentar el riesgo de trombosis de estento de infarto. Del mismo modo sale publicado el estudio Ridual PCI, que fue con dabigatran, en el que cogieron pacientes con 150 más un inhibidor P2Y12, pacientes con dabigatran 110 más un inhibidor P2Y12 o la triple terapia con aspirina, inhibidor P2Y12 y warfarina. Y en este estudio, en pacientes con fibrilación auricular no valvular, que se les implantaba un stent, que habían tenido un síndrome coronario agudo, o en el contexto de enfermedad coronaria estable intervenida, vimos también que los pacientes que recibían el anticoagulante oral directo en combinación con el inhibidor P2Y12 tenían menor riesgo de sangrado en comparación con la triple terapia. Entonces ahí empezamos a ver que definitivamente no es buena idea darle triple terapia a los pacientes. O sea, anticoagulación, más aspirina, más clopidogrel, sino utilizar un anticoagulante directo combinado con un inhibidor P2Y12 y esto no aumentaba. De todos estos estudios que he mencionado, el WOEST, el Pioneer y el Ridual PCI, que el poder estadístico estaba para los desenlaces de seguridad, pero no para los desenlaces de eficacia. Sale publicado recientemente el estudio Augustus con apixaban, que tiene una metodología bien interesante porque nos compara distintos brazos de tratamiento. Entonces, por un lado, pacientes que recibían apixaban a dosis apropiada de acuerdo a los criterios, o warfarina, y entre cada uno de estos brazos, a su vez, el paciente podía recibir triple terapia, es decir, apixaban, clopidogrel, aspirina, o solo apixaban más clopidogrel. Y por el lado de warfarina, podían recibir warfarina, clopidogrel, aspirina o solo warfarina, clopidogrel. Cuando hablamos de placebo, todos los pacientes, tenganlo presente, todos recibían inhibidor P2Y12, en su mayoría clopidogrel. Luego, cuando hablamos de placebo, hablamos de doble terapia. Cuando hablamos de aspirina, hablamos de triple terapia. Warfarina, clopidogrel, aspirina, apixaban, clopidogrel, aspirina. ¿De acuerdo? El desenlace primario era desenlace de eficacia. ¿Y qué encontramos? Primero, que los pacientes que recibían apixaban
tenían menor riesgo de sangrado que los que recibían warfarina. Esto digamos que es bueno porque no se había evaluado de esa manera en los otros estudios y nos dice que es mejor utilizar un DOAC que utilizar warfarina en estas combinaciones de tratamiento. Pero además de eso encontramos que la doble terapia placebo, es decir, anticoagulación más clopidogrel, era más seguro que anticoagulación más aspirina, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente la estocada final a la triple terapia y los pacientes se benefician de anticoagulación más un inhibidor P2D12 sin aspirina, ¿de acuerdo? Cuando cogemos todos los grupos, vemos que los que tuvieron menor riesgo de sangrado eran los que recibían apixaban más placebo, es decir, apixaban más inhibidor P2D12 sin aspirina, ¿de acuerdo? Y los que tuvieron mayor riesgo de sangrado eran los pacientes que tomaban warfarina más aspirina, pero recuerden que estos todos también reciben inhibidor P2D12, ¿de acuerdo? O sea, triple terapia sangra más del doble de lo que sangra la doble terapia con apixaban, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión, la presencia de insuficiencia renal aumenta el riesgo de ACV y eventos hemorrágicos. Los pacientes deben ser tratados de acuerdo a su perfil de riesgo con la dosis apropiada y no hay datos en diálisis. La edad aumenta el riesgo de ACV y de sangrado, pero estos pacientes también deben ser anticoagulados de manera apropiada con la dosis apropiada anticoagulante. Los DOACs en general son mejores opciones que la warfarina en estos pacientes con enfermedad renal crónica y en pacientes de edad avanzada. La triple terapia en pacientes coronarios aumenta el riesgo de sangrado y por tanto se prefiere una estrategia de DOAC más un inhibidor P2D12 y tenemos 3 estudios que sustentan esta hipótesis. Muchas gracias y estamos prestos a resolver cualquier inquietud.